son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. Siete de la tarde, solamente un minuto pasa de esta hora en punto y estamos en la ciudad de Buenos Aires. Desde los estudios de Chacra Televisión para todo el mundo. Empieza este noticiero, segunda edición de este día, miércoles 20 de abril. Vamos a contarte los títulos de esta jornada. Agrodólares, en lo que va de abril, el campo liquidó más de 1.200 millones de dólares. Es una cifra expectativa, digamos, emparentada con lo que se proyectaba, pero a su vez, dentro del contexto económico, sigue siendo récord. Crece la venta de maquinaria agrícola por el aumento de la rentabilidad. Los altos precios internacionales de los commodities agrícolas aseguran que durante la campaña pasada no solo un excepcional ingresos de divisas, sino también la buena rentabilidad amortigua este resultado. Rusia probó con éxito un nuevo misil intercontinental. Se trata de un arma de nueva generación y de muy largo alcance que, según su presidente Vladimir Putin, es capaz de derrocar todos los sistemas antiaéreos, hecho en un momento muy frágil respecto al lugar que ocupa con el conflicto geopolítico y territorial con Ucrania. Mercados granarios, hay precios que suben, algunos se mantienen. Esto es lo que informa Claudia Gianni. Altos los cielos en Estados Unidos, jornada con un fuerte retroceso del dólar que jugó a favor de los precios de los commodities agrícolas. La guerra en Ucrania solo tiende a agravarse y el clima en el Midwest norteamericano genera muchas dudas, lo que ayuda a potenciar los precios de la gruesa. La soja fue la estrella de la jornada, en especial una vez que se supo que China empezaba a aflojar las restricciones en Shanghái, uno de los mayores puertos del mundo que tiene unos 500 buques esperando atracar. Se suma a la fe en las compras chinas y la fuerte demanda interna. El maíz anduvo a los tumbos y terminó con alzas atractivas detrás de las mismas razones que impulsaron a la soja, sobre todo los temores por retraso en las siembras en Estados Unidos. A eso se sumó la seca para la safrinha sembrada en el centro-oeste de Brasil. El trigo salió perdiendo, pero con precios bien por encima de los mínimos del día, dada la condición de los lotes en Estados Unidos. Hizo daño saber que Rusia sigue exportando a buen ritmo luego de ofrecer descuentos en los precios. Wall Street mixto, el impulso de los buenos resultados empresariales perdió frente al derrumbe de Netflix por una importante pérdida de suscriptores. En Liniers tenemos ingresos por 8.013, es todo el movimiento de este miércoles. Y te vamos a compartir cómo cerraron las monedas. Nunca falta la información y ahora en la pantalla. El dólar oficial 113,16 para la compra, 119,16 para la venta. Dólar blue 195,50 para la compra y la venta, que es donde están puestas casi todas las lupas, sube casi llegando a los 200, 199,50. Dólar mayorista para la compra 113,76, para la venta 113,96. Y el euro finalmente 119,68 para la compra, 126,56 para la venta. La temperatura ahora es de 24 grados. Está muy cálido para la época en la que vivimos, en el otoño que estamos, y así continúa. Mañana jueves, parcialmente nublado, 17 la mínima, 25 la máxima. El viernes, también parcialmente nublado, 16 la mínima, 22 la máxima. Y el sábado, parcialmente nublado y 10 la mínima. Y hay un descenso abrupto, 25 grados la temperatura máxima. Tenemos novedades respecto a los títulos. Vamos a ampliar la información que tenemos para vos.
Se trata de la liquidación récord que está a la altura de las expectativas, pero que es importante para los 20 días que corre el mes de abril, porque repasemos lo que reza nuestra pantalla. En lo que va de abril son 20 días que habla de esta liquidación de divisas, 1.200 millones de dólares puntualmente para el sector agropecuario. Lo lógico también es que declaran los especialistas que con el récord esperado de ingresos de divisas del campo, el Banco Central pueda maniobrar durante este año con tranquilidad para contener distintos tipos de cambios, reclaman algunos trabajadores. Lo cierto es que el panorama no es tan sencillo, por supuesto. Hay un panorama interno, una refinanciación del FMI y un contexto externo. A mediano plazo, la economía argentina internamente necesita más sectores que vuelquen dólares frescos al mercado interno y eso no está sucediendo. Lo positivo de todo esto es que las proyecciones desde la Bolsa de Comercio de Rosario, entre abril y octubre, todos esos meses aportarán al menos 3.000 millones de dólares al mercado de cambios. Al mismo tiempo, la recaudación por derechos de exportación, atención, superará los 11.300 millones de dólares. Y hablando de la producción, de puntualizar, de particularizar, Fernando García, él es consultor y habla de los proyectos a largo plazo para mejorar la innovación en la producción. Sí, en realidad la declaración de Buenos Aires acerca de la brecha de nutrientes lo que nos muestra es que tenemos que reconocer el hecho de que estamos aplicando mucho menos nutrientes de los que nos estamos llevando con los cultivos. Ese es un tema de balance de nutrientes que se viene hablando, venimos discutiendo, venimos charlando ya de hace mucho tiempo, sobre el cual muchas instituciones han puesto énfasis, desde las oficiales hasta las privadas, pero obviamente que nos ha llevado a esta situación en la cual no solamente es que estamos degradando nuestros suelos desde el punto de vista de la provisión o el abastecimiento de nutrientes, sino también que estamos afectando el rendimiento de los cultivos, el rendimiento que podríamos alcanzar. No estamos hablando de rendimientos potenciales, sino realmente los rendimientos que podemos alcanzar en nuestra agricultura, que mayormente es bajo secano, pero que claramente tiene una limitación en cuanto a nutrientes. Hay mucha y muy buena información, siempre decimos, generada por INTA, por universidades, por las asociaciones de productores, de CREA, de APRESID, distintos grupos, ¿no? Que muestran, por ejemplo, respuestas que van desde el 30 hasta en algunos casos el 60% a partir de una nutrición balanceada. Obviamente basada en la evidencia que me da la información técnico-científica, partiendo de buenos diagnósticos de lo que es la fertilidad de los suelos, entendiendo cuál es el rendimiento objetivo que puedo alcanzar en cada lote, un ambiente dentro de un lote, y a partir de ahí generar una toma de decisión del manejo de la nutrición. Sabemos que hay que tener una mirada a largo plazo. Alguna vez alguien dijo faros largos, pero independientemente de ello, la coyuntura actual nos muestra la importancia del volumen a la hora de producir alimentos. ¿Puede servir esta triste coyuntura para tomar conciencia hacia adelante? Sí, yo soy muy partidario de eso de los faros largos que vos decías, ¿no? Digamos, entonces me parece que en realidad un poco lo que vos decías al final es eso, aprovechar la coyuntura, pero no dejarnos guiar nada más que por las coyunturas, sino seguir con esa mirada de faros largos. Los suelos argentinos originalmente, y fundamentalmente los chacos pampeanos, han sido bendecidos por una disponibilidad, una dotación de nutrientes elevadísima comparada a otros suelos de potencias agrícolas del mundo, como es Brasil, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es conservar esa capacidad de producción, que no se limita nada más que a la dotación de nutrientes, ¿no es cierto? Vemos muchas situaciones de degradación de suelos a partir de efectos de erosión hídrica, de erosión eólica, de certificación. Entender y reconocer que el suelo es la base de una agricultura sustentable que va a proveer alimentos, no solamente a nivel país, sino una capacidad de exportar o seguir exportando alimentos, es central. Este es un aspecto, el de la dotación de nutrientes, el de reducir brecha de nutrientes, en la cual hoy nos estamos concentrando, pero esa mirada de faros largos incluye, como te decía, algo más que nada más que los nutrientes, ¿no?
Y una más, ¿es necesario que existan políticas públicas que incentiven el uso de nutrientes? Sabemos que hay un proyecto de ley, por ejemplo, en el Congreso, que tiene larga data y se fue perfeccionando con el tiempo, pero que surgió del sector de los privados. Sí, justamente, yo creo que, es más, creo, Karina, que hay muchos proyectos de ley alrededor de todo esto, especialmente de los nutrientes. Creo que las políticas públicas podrían ayudar, y no solamente a través de un proyecto de promoción de fertilizantes, sino básicamente seguir apoyando todo lo que es la ciencia, la tecnología, la generación de conocimiento local, propio nuestro, y la difusión de esa ciencia y de esa tecnología, de esos resultados, ¿no? Creo que pasa no solamente por promocionar el uso de fertilizantes, sino también de saber cómo los debemos usar y lo bien que debemos hacerlo. Y en eso, bueno, nosotros siempre nos referimos al INTA, ¿no?, que es nuestra institución de referencia, y bueno, creo que fortalecer en esos aspectos en el INTA sería central. Y La Pampa también, repensando, debatiendo por más y mejor producción, realizó la primera reunión respecto al desarrollo industrial de la provincia. Una mesa que se crea por resolución de la ministra de la Producción, con la intención de agrupar instituciones vinculadas a la temática y generar un espacio interinstitucional de intercambios de conocimientos, ideas, necesidades, oportunidades en torno al sector industrial. La mesa tiene como representantes permanentes, les llamamos, que son representantes de la Unión Industrial de La Pampa, UNILPA, CACIP, la Cámara de Industria, Comercio y Producción de la provincia de La Pampa, INTI, el Centro INTI La Pampa, y la Universidad Nacional de La Pampa. Ellos son los miembros permanentes de esta mesa junto al Ministerio de la Producción. La intención es que en la medida que vayamos generando reuniones de esta mesa y en torno a los temas que se traten en el orden del día, estaremos invitando a otras instituciones adherentes vinculadas a las temáticas que tratemos en la mesa. Hoy tenemos un sector muy competitivo que denota sus signos de recuperación post-pandemia. Es el sector que más ha impulsado la recuperación del empleo registrado en la provincia. Por lo tanto, tenemos que seguir apostando al sector y seguir consolidando este camino de recuperación. Mirá, tengo los últimos datos del último trimestre del 2021. Fue el último, digamos, fue el quinto trimestre consecutivo de crecimiento del empleo registrado industrial. Estamos hablando de empleo registrado en blanco de calidad, y eso es lo más importante. E incluso el nivel de empleo industrial es superior en el último trimestre del 2021 a los niveles prepandemia. La venta de maquinaria agrícola crece por el aumento de la rentabilidad. Esto es lo que arroja así como gran conclusión respecto al informe, pero voy a puntualizarte porque los números hablan de manera muy clara. El patentamiento alcanzó el marzo pasado las 599 unidades, mostrando un crecimiento del 4,5% anualmente, y se destacó también el 100% en el caso de cosechadoras respecto de los niveles de febrero pasado. Y a su vez, según el informe que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de Argentina, también habla de que la maquinaria agrícola es inversamente proporcional al panorama que muestra el mercado automotor. Hoy, las empresas que fabrican maquinaria agrícola están trabajando a excelente ritmo y tienen diversos modelos y equipos con tiempo de espera que son lógicos. También los bancos, que son aliados frente a esta condición muy positiva, ¿no?, de crecimiento en la venta, como lo demostraron en Expoagro también. La tasa, la capacidad crediticia para adquirir maquinaria agrícola es lo que estaría cerrando y justificando este panorama alentador. A su vez, transcurrido lo que fue el mes de marzo, se evaluó que el primer trimestre del año y comparado con el mismo del año anterior, el resultado es muy positivo, señaló la División de Maquinaria Agrícola de la misma asociación, además de indicar que el campo quiere y necesita más tecnología. Y hablando de más tecnología, más innovación, la sustentabilidad está como punta de lanza en la mayoría de los proyectos y los procesos. Patricio Grassini, él es el encargado de contarnos de qué se trata la intensificación en los cultivos a nivel global del proceso sustentable.
Lo que sabemos es que alrededor del mundo los sistemas de producción existe una brecha de productividad entre lo que producen actualmente y lo que potencialmente podrían producir con buen manejo agronómico, y las investigaciones que hemos realizado en diferentes partes del mundo siempre apuntan a que los nutrientes tienen un rol fundamental en explicar esas brechas de productividad, lo cual al mismo tiempo nos está dando la idea de que si uno podría diseñar programas que explícitamente tendrían en cuenta cómo mejorar la nutrición del cultivo, eso podría llevar a aumentar la productividad de nuestros sistemas de producción actuales, y el desafío es cómo ir por ese proceso de intensificación al mismo tiempo siendo sensible con la dimensión ambiental. Exactamente, y en relación con ello veíamos en la gráfica que presentaba frente a todo el auditorio que efectivamente hay una brecha que es realmente importante y que no solo permitiría una mayor productividad, sino, como claramente lo decías, también producir de una manera más ambiental. Hay una oportunidad para el mundo, y creo que especialmente para Sudamérica, para producir más con los recursos tierra y suelo y agua que tenemos actualmente. El desafío es cómo cerrar esa brecha con tecnologías de conocimiento, con tecnologías de insumos, que combinadas pueden llevarnos a un mayor nivel de productividad, a un mayor nivel de rentabilidad, y haciendo eso a través del prisma de también mejorar cómo nos llevamos con el medio ambiente, frente a una sociedad que no solamente nos está pidiendo que produzcamos comida, sino que también lo hagamos de una manera sustentable. Precisamente en relación a esa interpelación que está haciendo la sociedad a nivel internacional, hoy se va a leer aquí una declaración que tiene que ver con ello. ¿Qué importancia tiene, vos que tenés experiencia internacional en el tema, esta declaración, más allá de lo discursivo? Esta creo que es una declaración única que va a sentar un precedente excelente en Argentina, no solamente por la declaración en sí, sino por el proceso que estuvo detrás de la declaración, que fue poner un grupo de investigadores de diferentes disciplinas, diferentes organizaciones, bajo el paraguas de una pregunta en común, y el hecho de haber podido arribar a consensos y a ideas comunes y de que todos estemos de acuerdo con el camino a seguir, creo que eso setea un precedente muy bueno y también promociona a que similares cosas y similares colaboraciones ocurran en el futuro. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y yendo a lo que tiene que ver con el equipo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el momento de escuchar a Ramiro Costa, el encargado de también, digamos, poner sobre la mesa la importancia de seguir de cerca los nutrientes que forman parte de la cadena de producción en los cultivos diversos que suceden en Argentina. Es un tema interesante porque pone en agenda una cuestión que muchas veces, por la coyuntura que tenemos en los países en general y en Argentina en particular, es una discusión que se va posponiendo y que nunca queda con la importancia que realmente tiene. En momentos como el actual, donde hay una crisis muy grande a nivel mundial, sobre todo dado por los flujos de comercio, dada la guerra Ucrania y Rusia, que afecta a los países que son grandes exportadores de determinados commodities, pensar en cómo pueden aportar los países que tienen para generar producción adicional, me parece que es algo muy importante. En ese sentido, Argentina es un gran productor, pero sobre todas las cosas es un gran exportador. Y reduciendo su brecha de rendimientos, reduciendo su brecha de nutrientes, podría producir todavía más utilizando las mismas unidades de superficie, es decir, haciendo una intensificación sustentable, sin afectar el medio ambiente de una manera desproporcionada, digamos. Entonces, una declaración como la que estamos proponiendo hoy de aquí desde Buenos Aires, lo que tiene el sentido de poner el tema a la agenda, llamar a la discusión pública de estos temas, conversarlos de manera interdisciplinaria en distintos ámbitos y tratar de ver si se pueden promover políticas que favorezcan la incorporación de aquellas políticas que impliquen mayor fertilización, mejor manejo de los sistemas productivos para lograr reducir las brechas y así producir más de manera sostenible. Dos preguntas derivan de lo que usted acaba de puntualizar claramente. La primera, ¿cree entonces que son necesarias políticas públicas y en ese sentido va, por ejemplo, el proyecto de ley de fomento que se encuentra en el Congreso, que entre otras cuestiones tiene que ver con el incentivo de uso de fertilizantes? Sí, claramente en ese sentido sería una política activa para promover la utilización de mayor nivel de fertilización. También podrían ser políticas que, digamos, desprotejan menos al campo, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿verdad? Toda aquella política que favorezca que el productor pueda tomar mejores decisiones, sin lugar a dudas va a ir en el camino de reducir las brechas, de mejorar los niveles de productividad, de mejorar los niveles de producción y además hacerlo con buenas prácticas, haciéndolo de manera sostenible.
La segunda tiene que ver con que se vio en la bolsa de cereales la presencia de la academia, nada menos, lo cual es muy significativo para un estudio de esta naturaleza, cuando la naturaleza en el mundo entero interpela a la producción por el tema de la sustentabilidad. Exacto, eso me parece que es fundamental. La unión de la academia con los negocios es fundamental para poder encontrar primero un camino común, una mesa común de diálogo en el cual ponernos de acuerdo, analizar los problemas, buscar soluciones en conjunto. Y en una situación en la cual puede parecer, si se hace únicamente en la academia, puede parecer muy alejado de los problemas reales. Y en realidad nada más alejado de eso, es bien concreto, es del día a día, y no solamente atañe a lo que es la producción argentina, sino que atañe al sistema alimentario global, por el comercio que puede incrementarse con países como Argentina, que son exportadores netos. Miguel Gorelick, el director de valorcarne.com, realizó desde Diálogos con Chacra, que podés apreciarlo en la programación de nuestro canal, con Karina Rodríguez, una declaración donde compara y hace su lectura respecto a la productividad de carne en Argentina. Durante muchos años quedó como una especie de reclamo sectorial el volver a recuperar el stock. Y mi razonamiento era, ¿para qué queremos volver a tener la misma cantidad de antes si con muchas menos vacas se puede producir lo mismo que antes o más? Porque acá hay un problema de productividad bastante serio, digamos, y bastante curioso, que no es propio de la Argentina, pero hay muchas ganaderías en el resto del mundo, inclusive países que no tienen una tradición ganadera, como podría dar el ejemplo de China, donde tienen ciertos índices de productividad mucho más altos que la Argentina. Y la Argentina, de forma similar a Uruguay o a Brasil o a Paraguay, con más razón, tiene índices que son realmente muy bajos y están estancados desde hace décadas. Yo creo que a la hora de pensar en una mayor producción de carne en la Argentina, habría que pensar mucho más por ese lado que por el camino de seguir incrementando el stock, que en los últimos, desde aquella liquidación, que ya pasaron 13, 14 años, ha recuperado más o menos la mitad de lo que se había perdido. Hay también algo que para mí es un lugar común, y es que se señala habitualmente que, claro, la agricultura creció mucho porque el productor agrícola es un hombre innovador, que invierte en la ganadería, se han quedado. ¿Esto es efectivamente así? Digamos, al atenernos a los resultados, uno debería estar inclinado a pensar de esa manera. Realmente, conociendo a los productores, uno ve que ha habido avances, que no se produce de la misma manera, que el feedlot, sea profesional o sea artesanal, ha avanzado mucho, y esto también es un signo de mejoramiento, de modernización, con lo que no es tan fácil sostener eso de manera tan absoluta, pero sin embargo, en este tema básicamente el porcentaje de destete que se logra en la Argentina, o la cantidad de kilos de carne que se produce por cabeza anualmente, estamos con índices muy malos. En parte esto es indudable que la ganadería argentina se ha estancado en los últimos 50 o 60 años. Tenemos la misma cantidad de animales que en aquella época, producimos más o menos la misma cantidad de carne, y esto sí es consecuencia de las muy malas y duraderas políticas económicas que hubo discriminando en contra del sector de la carne, del sector agropecuario en general, pero estoy hablando específicamente de carne. Y esto ha sido lo que no permitió crecer, a pesar de que el mundo en las últimas 2 décadas ha tenido un giro muy importante en este sentido, que ha sido favorable a la carne vacuna y que muchos otros países han podido aprovechar, y nosotros, como hemos insistido en tener las malas políticas de toda la vida, no lo hemos podido, no lo hemos sabido hacer. Es momento de profundizar sobre las condiciones climáticas. Hay una alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional
que tiene que ver con tormentas en zonas de la provincia de Buenos Aires, pero no solamente aquí, en provincia de Buenos Aires. A muy corto plazo se esperan fuertes ráfagas y esto fue emitido para, mira, vamos puntualmente, a ver si vos estás por allí. Coronel Suárez, a ver si están desde Coronel Suárez, General La Madrid y Saavedra en lo que es la provincia de Buenos Aires. Al respecto también, atención porque parece todo muy calmo, parece que estamos en una dulce primavera siendo otoño por el clima, pero el Servicio Meteorológico Nacional, muy comprometido, recomendó asegurar los objetos que puedan ser arrojados por el viento, sostenerlos, sujetarlos y mantenerse alejado de los árboles y de artefactos eléctricos, además de evitar el uso de teléfonos con cable. Fíjense cuántos detalles. Y también aconsejó permanecer en construcciones cerradas, como casas, escuelas o edificios públicos, para evitar actividades al aire libre y no permanecer en playas, provincia de Buenos Aires, sobre todo por el riesgo de rayos, de descargas eléctricas. El aviso se dio en el marco de una tormenta y una alerta de alto nivel amarillo que afecta al oeste de la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba y Santa Fe y parte de la zona este de La Pampa. Esto implica que se esperan posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividad cotidiana. Hay emitido una alerta que tiene que ver con hasta aproximadamente tormentas de mediana intensidad a fuerte, con valores de precipitaciones que oscilan entre los 10 milímetros y los 25 milímetros en el centro del país. Todo esto en un contexto donde se va renovando día a día y no podemos decirte, bueno, va a caer tormenta ya mismo en la provincia de Buenos Aires, porque es dependiendo de la zona y sobre todo, como muchas veces cito en vivo en directo desde la pantalla de Chacra al INTA, que habla de un contexto climatológico de extremos. Así como puede haber muchas lluvias en algunas regiones, hay muchísima sequía en otras y hoy también uno de los temas de nuestra programación es la adaptación de una ciudad como Santiago de Chile que se adaptará a un clima semidesértico. Imaginemos en el contexto climático que estamos. Le dedicamos estos segundos para informarte a vos y para también estar conscientes del suelo que estamos pisando, de lo que estamos generando y de las condiciones climáticas atípicas que estamos atravesando. Ahora es momento, sí, de compartirte la proyección hacia el futuro a mediano plazo del agroclima. Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. El pronóstico de precipitación para abril, mayo, junio nos indica mayores chances de registrar un trimestre más seco de lo normal sobre el sur del litoral, este de Buenos Aires, parte de Cuyo y este de Patagonia. Lluvias normales o inferiores a las normales tienen igual chance de ocurrencia hacia el norte y noreste del país, Córdoba, La Pampa, oeste de Buenos Aires y oeste de Patagonia. Lluvias dentro del rango normal se esperan sobre el este del NOA. Lluvias entre normales y superiores a las normales se favorecen hacia el extremo sur de Patagonia. Hacia el oeste del NOA y norte de Cuyo no se suministra pronóstico por ser estación seca. Por último, ¿qué va a pasar con las temperaturas? Un trimestre más cálido de lo normal es más probable hacia el este y sur de Patagonia. Sobre el oeste de Patagonia y casi toda la zona central del país, temperaturas normales o superiores a las normales en promedio tienen mayor chance de ocurrencia. Sobre la región del litoral, un trimestre dentro del rango normal se ve más favorecido. Hacia el norte y noroeste de Argentina, ninguna categoría se ve más favorecida, lo que denominamos climatología. No se descarta una mayor frecuencia de temperaturas mínimas extremadamente bajas sobre el centro y norte del país. Dada la época del año, sumado al posible debilitamiento del fenómeno de la Niña, se recomienda mantenerse actualizado con los pronósticos de menor escala, diaria y semanal,
y el monitoreo de los forzantes subestacionales. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. Porque creemos que transformarse es adaptarse, transformarse es evolucionar, transformarse es ser mejores y también hacer mejor a nuestro entorno. Transformarse es cambiar, es crecer. En Piersanti estamos convencidos que transformarse es posible. Piersanti, buenas cosechas. Implementos agrícolas Cele. Cele, confiabilidad demostrada a campo. En todo el país se siembra con Cele. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache, sabemos de campo. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero Depla, equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos. María Fernanda González San Juan es la encargada de contarnos desde fertilizar los precios del trigo a nivel mundial y una lectura mucho más completa también de este panorama. La verdad es que este proceso y esta declaración son esos puntos en común que todos los especialistas más relevantes del país, y creo que eso es lo que le da solidez a esta declaración, coincidimos en qué es lo que está sucediendo con la nutrición de cultivos. Esa brecha de nutrientes, esa brecha de producción, en realidad la brecha es de producción, que se explica a través de los nutrientes. Esa declaración contiene todos esos puntos de que estamos de acuerdo y que realmente es el punto de partida para empezar a pensar cómo resolvemos y cómo aprovechamos esta oportunidad. Más allá de identificar el problema, ahora la lectura es de una oportunidad que tenemos. Y me parece que lo relevante es quiénes están suscribiendo esa declaración. Están las personas más relevantes de la academia y de la investigación y de la extensión agrícola en Argentina, con lo cual me parece que eso le da una solidez a esta presentación única. María Fernanda,
hasta el momento se había notado un fuerte crecimiento en el caso de la nutrición, en el uso por parte de los productores, más allá de tener una mirada largoplacista. ¿La coyuntura podría modificar algo para la próxima campaña? Bueno, la coyuntura la verdad es que la estamos transitando todos y vamos viendo cómo avanza. El consumo venía en ascenso, tenía que ver mucho, digamos, más que por un aumento genuino del uso de la tecnología por hectárea, estaba bastante explicado cómo había cambiado el mix de cultivos. Entonces, al aumentar el trigo, al aumentar el maíz, aumentó el consumo de fertilizantes porque son cultivos que llevan más volumen, ¿no? Entonces, y el manejo, había ciertos indicios de que el productor que estábamos manejando mejor el tema. Esta campaña nos encuentra en una coyuntura que es día a día, que vamos avanzando. Digamos, un contexto mundial bastante complejo, porque digamos, el conflicto bélico se desarrolla en un lugar donde se generan o nos proveemos de ahí de minerales, pero también se generan alimentos. Entonces ahí también hay que leer alguna oportunidad, ¿no? Decir, bueno, ¿qué producen esos países? Son productores de girasol, productores de trigo, bueno, ¿qué oportunidad tenemos como país de aprovechar eso? Pero también son proveedores de materia prima en alguna medida para Argentina. Entonces hay una coyuntura que la estamos transitando. Si en principio la campaña de trigo no estaría teniendo riesgos de poder proveerse de tecnología y de insumo, bueno, hay que ir analizando a ver cómo avanza esto, si esto se extiende en el tiempo, cómo sigue, y ver ahí cómo sorteamos la campaña de la gruesa. Esperemos que esto no afecte a lo que tiene que ver con el nivel de aplicación de tecnología, porque si baja el uso de la tecnología de la fertilización, sin duda van a bajar los rendimientos. Y la verdad es que es algo que no deseamos que suceda. A pesar de ser una mujer muy joven, tenés una vastísima expertise en el tema de nutrición. Te pregunto, ¿crees que es necesaria o son necesarias políticas públicas para el incentivo de la utilización de paquetes de tecnología en general en Argentina? Las políticas públicas son importantes, pero desde lo que tiene que ver con difundir el conocimiento hasta la adopción de tecnologías. Cuando uno quiere que un proceso o que una tecnología se instale rápidamente, lo que tenemos que buscar es un estímulo. Y luego la cosa empieza a rodar. Eso pasa en todo el mundo y pasa no solo con la tecnología de la fertilización, sino con cualquier otra tecnología. Cuando uno quiere generar un cambio rápido, porque evidentemente identificamos el problema y identificamos la limitante y la tenemos identificada, para poder instalar la tecnología que resuelva ese problema o ese factor, los estímulos son la mejor política que podemos desarrollar. Entonces, sin duda, en esas políticas de estímulos están las políticas públicas. Podemos discutir cómo, podemos discutir a base de qué, podemos discutir cuántos años tiene que durar ese estímulo, podemos encontrar el mejor formato, y de hecho hay muchos ejemplos a nivel mundial. El caso del efecto ambiental, cuando uno quiere que el tema de ambiente sea que todos los que estamos en la agricultura, por ejemplo, tengamos ese cambio de cabeza que tenemos que hacer, porque las generaciones más nuevas por ahí ya lo tienen un poco incorporado, ¿no? Pero tenemos que hacer, bueno, esos cambios se generan rápidamente, se pueden estimular a través de políticas de estímulos. Entonces, yo creo que sí sería importante para terminar para lograr que la tecnología de fertilización sea una tecnología bien utilizada y que, digamos, está realmente probada el efecto sobre la productividad y sobre el beneficio que le genera al ambiente cuando está bien utilizada. Estoy convencida de eso. Lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional para todo este día, para mañana también, las lluvias que vendrán. En el sur de Córdoba ya se registraron caídas de granizos. Hace minutos nomás te lo compartíamos en vivo y en directo. Ya igual hace muchos minutos que nos empezó a llegar el material, ahora lo pudimos corroborar, y en el sur de Córdoba finalmente se concreta lo que advirtió el Servicio Meteorológico Nacional, granizos.
Y ahora vamos al contexto internacional, porque Rusia, en un contexto muy hostil como el que encarna políticamente y geopolíticamente hablando, probó un nuevo misil. Estamos hablando de un alcance intercontinental y que promete, según su propio presidente Vladimir Putin, ser un arma única que va a reforzar el potencial militar de las fuerzas rusas. Garantizará la seguridad de Rusia frente a las amenazas externas y hará reflexionar 2 veces a quienes amenazan a su país con una retórica desenfrenada y agresiva. Estas son las palabras que dijo el verdadero Vladimir Putin anunciándolo por televisión. En marzo, Moscú aseguró haber utilizado el Kinjal por primera vez contra objetivos ucranianos. De alguna manera esto impone la presencia, la imagen de terror, lo que estamos viendo y lo que proyecta y planea hacer el gobierno que encabeza Vladimir Putin. Abrimos ahora el capítulo internacional con este resumen de noticias. Estados Unidos está dispuesto a inundar el mercado interno de petróleo para controlar los precios de la gasolina, inflamados por la guerra en Ucrania y por la recuperación económica de la pandemia. El presidente Joe Biden va a ordenar la salida de hasta 1 millón de barriles diarios durante un periodo de 6 meses de las reservas estratégicas del país, estimadas en 568 millones de barriles. El anuncio podría hacerse público en la tarde de este jueves, durante un discurso en el que explicará los planes de su administración para combatir los precios de los combustibles. La popularidad de Biden es inversamente proporcional al aumento de la inflación, que el pasado mes de febrero alcanzó su nivel más alto en 40 años, y los precios de los combustibles son clave para controlarla. La expectativa de una liberación masiva de reservas hizo que el precio del barril de crudo de Texas bajara el jueves un 5%, hasta los $101.74. Hace 3 semanas rondaba los 125. Hasta ahora Estados Unidos no ha logrado convencer a los países del Golfo de que aumenten la producción. Por su parte, China no se conformará con comprar el crudo ruso que Estados Unidos ha dejado de comprar y planea aumentar su producción de combustibles fósiles para reforzar el suministro energético nacional. En Francia tuvieron que recurrir al fuego para calentar y salvar las cosechas en varias regiones en la noche del domingo 3 de abril, donde las temperaturas negativas alertaron a los agricultores. Anoche las temperaturas bajaron a -4 grados. Lo más preocupante es que la próxima noche promete ser aún más fría. ¿Podremos luchar? No lo sabemos. En la granja vecina a la de Maurice, la preocupación es aún mayor. Esta mañana marcaba -2. Creo que las manzanas deberían estar bien, pero las ciruelas, los albaricoques y los kiwis tienen pocas probabilidades de salir adelante. Otra forma de proteger la cosecha es mediante la pulverización. Después de ser regados toda la noche, los árboles amanecen cubiertos de hielo protector, lo que debería ahorrar la producción. Estamos a -2,5 y seguimos aportando agua, lo que significa que en el corazón del hielo estamos a 0, así que a 0 no nos congelamos, estamos seguros de proteger la planta. Según Météo France, el domingo por la noche se registraron las temperaturas más frías para un mes de abril desde 1947, batiendo récords con temperaturas de hasta -9 grados registradas en Champagne. En este capítulo internacional ahora es el momento de hablar de un continente que está tenido, lo que voy a decirte por una opinión personal, pero está a la vista. África a veces tiene tan poca atención mediática y ese continente que delibera muchas guerras también atraviesa y lamenta la crisis que te vamos a compartir a través de este informe realizado desde Europa. Los muchos meses de sequía en el Cuerno de África han devastado los cultivos y el ganado y obligado a muchas personas a abandonar sus hogares.
Esta sequía amenaza con hambruna a 20 millones de personas. After 3 failed rainy seasons, it's estimated that the region Luego de 3 estaciones de lluvia fallidas, se estima que la región es la más seca en 40 años. Ahora estamos esperando que llegue la temporada de lluvias. Es tarde y estamos muy preocupados por las implicaciones que tendrá si está por debajo del promedio. Las estimaciones sugieren que los números podrían dispararse a 20 millones de personas afectadas. Necesitamos la capacidad de responder, necesitamos la lluvia. We need the ability to respond, we need the rain. 6 millones de somalíes, es decir, casi 40% de la población, se enfrentan a niveles extremos de inseguridad alimentaria y si la situación no mejora, enfrentarán un riesgo muy real de hambruna en los próximos meses, señala el Programa Mundial de Alimentos. En Kenia, 500.000 personas se encaminan hacia una crisis alimentaria, especialmente en las comunidades del norte que viven del ganado. En Etiopía, donde la guerra ha durado 17 meses en el norte, las tasas de malnutrición en el sur y el sudeste han superado los niveles de emergencia. Tanto la sequía como las inundaciones han devastado nuestras vidas. No pudimos hacer frente a los daños que ocurrieron de forma consecutiva. Además, la situación se ve agravada por el conflicto en Ucrania, que contribuyó al aumento de los precios de los alimentos y el combustible y perturbó las cadenas de suministro, según el Programa Mundial de Alimentos. La agencia señala que la falta de fondos en esta región del mundo podría conducir a una catástrofe y pide una financiación de 473 millones de dólares en los próximos 6 meses. Y ahora sí volvemos a la guerra de la que todos hablan, que es la guerra en Ucrania, que dispara los precios mundiales del trigo. La fila es larga y panes hay pocos. La panadería está ya casi vacía. Túnez compra el trigo de Ucrania, pero el suministro ha bajado tanto que apenas hay pan. Y el poco que hay es caro y se raciona. También se vacían los estantes en los supermercados. Falta aceite de girasol y harina. El Estado ya no puede comprar en grandes cantidades. Así que raciona con la esperanza de que los precios vuelvan a los niveles anteriores. Túnez cultiva también su propio trigo, pero mayoritariamente de durum, la variedad más dura que se utiliza para producir sémola o pasta, pero que no sirve para hacer pan. Sí, nos pagan mucho mejor por este tipo de cereal, así que tendemos más a este que al trigo blando. El precio de la barra ya se ha duplicado, lo que demuestra que una guerra en uno de los grandes proveedores de trigo tiene un claro impacto en el resto de países europeos, por alejados que estén. Y vamos a terminar este capítulo internacional llegando cerquita de Argentina, en Chile, sobre la proyección mundial del crecimiento que tiene la tierra trasandina con un nuevo presidente hace muy poquito. Los analistas del mercado chileno proyectaron que la economía chilena tendrá un crecimiento del 1,5% al cierre del presente año y del 0,8% en 2023, según la encuesta de expectativas económicas (EE), publicada el martes por el Banco Central de Chile. Los economistas consultados en la EE correspondiente a abril detallaron que el índice de precios al consumidor, IPC, tendrá a su vez en el presente mes una variación del 0,8% para cerrar el año en un 7,8%, así como de un 4,2% a fines de 2023. Los analistas entrevistados por el Banco Central de Chile proyectaron que la tasa de política monetaria, herramienta empleada para detener los niveles de inflación al quitar el estímulo monetario, terminará el año en un 8%. Se van a hacer los aportes que sean necesarios y las regulaciones necesarias para lograr ese objetivo y eso creo que es una parte importante del esfuerzo por mantener o evitar el deterioro del poder adquisitivo de las personas producto de la inflación.
La elevación de la tasa significa que en el país será más caro endeudarse, además de que disminuirán algunos sectores como el inmobiliario, aunque los expertos coinciden en que el alza de las tasas no solo es un fenómeno local, sino que se registra en todo el mundo. La Triple E es una encuesta mensual realizada entre académicos, consultores, directivos y asesores de instituciones financieras que entrega información de expectativas en distintas variables macroeconómicas. Raúl Toledo es el encargado ahora de abrir este capítulo sobre SENASA. Él también nos va a contar en primera persona el trabajo que hacen sobre todo el monitoreo para contener tanto la prevención como el avance de algunas infecciones ya existentes. Y aquí estamos en el Valle Central de la provincia de Catamarca. Continuamos trabajando junto a la provincia, junto al Colegio de Veterinarios, junto a la sociedad rural, en la vigilancia epidemiológica de todas las enfermedades, trabajando en los controles de ruta y en las auditorías, en los controles de gestión a los establecimientos agropecuarios. Me gustaría recordar que la campaña de vacunación antiaftosa es obligatoria para todos los productores tenedores de ganado bovino, trabajar en conjunto con el ente sanitario para evitar que los productores recaigan en presuntas infracciones y en bloqueos administrativos que puedan llegar a darse en el caso de que no cumplan con la vacunación. Los controles de ruta son muy importantes en el sentido de que si hay una buena regulación, un buen control por parte nuestra y de las fuerzas públicas que nos auxilian, se evita de muchas maneras la diseminación de las enfermedades infecciosas en general, del ganado bovino, del ganado equino y de las demás especies. Sobre todo en el ganado equino lo que se controla es la libreta sanitaria, de que el análisis de anemia infecciosa equina esté vigente, y en lo que es bovinos y porcinos y especies de abasto, digamos, se controlan los documentos de tránsito que nos certifican de que se originan de un titular de un RENSPA legítimo y que se dirigen también hacia un establecimiento registrado, lo que nos permite saber de que se llevan a cabo las actividades sanitarias pertinentes. Cerquita de Catamarca, en Santiago del Estero, también el SENASA presente con el trabajo, y en testimonio de Héctor Paz nos cuentan sobre la capacitación en todo lo que es ganadero y agrícola para residentes y productores de allí. Desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero estamos complacidos en haber recibido aquí en la sala del Consejo Superior a los integrantes del equipo de la Regional NOA Sur del SENASA, en particular con su director, el ingeniero José Diego Luque. Acompañado por otros funcionarios, hemos mantenido una reunión con sectores gubernamentales de la provincia, como así también las asociaciones y colegios profesionales que tienen que ver con la ingeniería agronómica, que tienen que ver con los médicos veterinarios y también con todo lo que es la industria alimenticia y afines. En este sentido, también han sido convocados las federaciones agropecuarias desde FAS y APAS 4, que en particular congrega a productores de esta región de Santiago del Estero. Nosotros hemos abordado una amplia agenda. Esta agenda tiene su centro en la posibilidad de capacitar a los distintos sectores de la provincia en las temáticas que hoy preocupan, tanto en la parte pecuaria como agrícola. Y en este sentido se ha propuesto ya un cronograma tentativo que va a abarcar prácticamente hasta el mes de septiembre de las capacitaciones que van a realizarse de manera conjunta con el aporte de la Universidad Nacional, con el aporte del SENASA, con el aporte del INTA y también de los distintos colegios profesionales que he mencionado. Una jornada muy provechosa de trabajo donde se coordinaron temas específicamente relacionados a SENASA, a los productores, donde coordinamos jornadas de transferencia de conocimientos. Estamos, la verdad que muy contentos de esta convocatoria,
venimos trabajando, la verdad que de manera mancomunada con la universidad, con la provincia, con los productores. También recordemos que estuvo presente el INTA. Se generó una agenda de trabajo con jornadas que empiezan ya en abril y se extienden hasta octubre. Y la verdad que también se coordinó que esto no sea una actividad temporaria, sino que tenga permanencia en el tiempo, ¿no? Queda muy poquito de este noticiero, de esta transmisión en vivo, por eso no perdemos el tiempo, vamos a agritotal.com. ¿Qué sucede con el río Paraná? ¿Comienza la recuperación? Sí, así es positivo, favorece también a la actividad exportadora, porque estamos hablando de que tiene que ver con el relevamiento de que crece el nivel de agua y eso realmente es muy positivo. Estamos hablando de la bajante del Paraná, que fue uno de los temas más hablados, más agudizados y más preocupante también. Un río que es clave para toda la actividad exportadora, para toda la logística y que se estaría celebrando más o menos que alcance los 4 metros. Hablando de la imagen que ahí ves, a esos niveles se mantuvo, en esa situación perduró. Así que con todo el contexto climático que a nivel global es negativo, esta noticia es muy positiva. Las lluvias sobre el área de aporte al embalse, de lo que es el embalse de Yacyretá, alcanzaron puntualmente unos 130 milímetros y eso es uno de los motivos que facilita esta noticia. agritotal.com, de mi celular a tu pantalla. La temperatura ahora 24 grados. Mira lo que pasa el resto de los días. En Buenos Aires, el jueves 17 la mínima, 25 la máxima, parcialmente nublado. Viernes también, parcialmente nublado hasta el sábado. 16 la mínima para el viernes, 22 la máxima. Y el sábado, mira la temperatura mínima. Ahí tenemos ya una camperita de más o un chancito, una bufandita en ese caso, si salís temprano, porque 10 grados es la mínima, 25 grados es finalmente la temperatura máxima. Así llegamos al final de esta transmisión, en este segundo noticiero por la tarde, en vivo, en directo, miércoles 20 de abril. Falta muy poco para que el mes termine, pero terminamos con buenas noticias, récord en lo que es liquidación de divisas, para los 20 días nada más que va del mes, también un río Paraná que se comienza a recuperar y con esto te decimos que mañana será otro día, vamos a tener más novedades, no todas serán positivas, pero siempre aportamos buenas noticias dentro del contexto. Mañana es otro día y mira por dónde nos vamos, por supuesto, por nuestra ventanita aérea desde la 9 de julio, así nos despedimos con las luces activas, la gente que vuelve a su casa o que algunos van a trabajar. De esta manera te acompañamos desde Chacra Televisión para decirte que descanses, que comas rico, que termines bien tu día y toda la programación del canal te acompaña, hagas lo que hagas y estés donde estés. A nuestro canal en YouTube que es Chacra TV. Adiós, hasta mañana. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 427 millones de pesos.